Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a irnos hasta el versículo número 6 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Con este versículo lo que está haciendo Mateo es ubicarnos en un lugar, concretamente en la casa de un hombre llamado Simón el leproso que vivía en Betania. A priori pudiera parecer que este versículo 6 como que no nos arroja mucha información, pero créeme cuando te digo que sería prácticamente imposible que en un solo devocional pudiéramos rescatar toda la riqueza que aquí se nos está ofreciendo. Lo primero que nosotros podríamos resaltar es la humildad de nuestro Señor Jesucristo de estar en una casa rodeado de gente cuando en muy poquitas horas él sabía que iba a ser arrestado para ser crucificado. Humanamente hablando, lo más lógico es que en ese momento el Señor Jesús estuviera, desesperado, estuviera nervioso, o quizá, a lo mejor en algún lugar buscando dónde esconderse de estos líderes religiosos, ¿verdad? Sin embargo, lo encontramos en casa de un hombre rodeado de personas. Y me gustaría que, por favor, notaras la inmensa diferencia que hay entre este versículo y los anteriores, donde encontramos dos casas. Por una parte, en el versículo 3 encontramos la casa del sumo sacerdote llamado Caifás, donde concretamente en el patio de esa casa se estaba llevando a cabo una reunión, y en este versículo encontramos otra casa donde también curiosamente hay otra reunión. La primera casa estaba en Jerusalén, que en teoría Jerusalén tenía que ser el centro religioso y por lo tanto de ahí tendría que estar brotando la gracia, brotando la misericordia de Dios hacia las personas. Pero lo que encontramos es que lo único que brotó de ahí, de esa casa, de ese patio, fue un complot para matar a Jesús por manos de estos líderes religiosos. Pero lo que vemos ahora en este versículo es totalmente diferente. Porque esta es una casa de un hombre que es desechado por la sociedad. Sí, desechado. No nos podemos olvidar que la Biblia dice en Levítico, en el capítulo 13, versículos 45 y 46, que todas las personas que tengan lepra tenían que ser apartados de la gente. Sin embargo, Jesús no solamente no desechó a este hombre, sino que entró en su casa. También es cierto que lo más probable es que, aunque Mateo lo siga denominando como Simón el leproso, yo estoy convencido que seguramente ya había sido sanado. Recordemos que el propio Mateo dijo aquí en su evangelio, en el capítulo 9, versículo 35, que Jesús lo que hacía era enseñar en las sinagogas, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En los evangelios no vas a encontrar ni un solo caso donde un leproso se acercara a Jesús y Jesús no lo sanara. Lo cierto es que no tenemos mucho más datos de este hombre llamado Simón, pero lo que sí sabemos es que aunque el mundo lo rechazó, Cristo no solamente lo recibió, sino que además entró en su casa para darle dignidad. Muchas veces el mundo nos pone apodos, ¿verdad? A unos le llaman el borracho, a otros le llaman el fracasado, a otros le recuerdan que estuvo perdido por algún tiempo, a otros le dicen el divorciado, a otros le llaman el mentiroso y qué sé yo cuántos más. Y es como que siempre esos títulos perduran sobre las personas, ¿verdad? Pero qué bonito que Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que además nos entrega una nueva identidad. Quizá para la sociedad Simón sí seguía siendo el leproso, el mismo de siempre, pero para Jesús era un hombre digno de sentarse a su mesa. Por eso siempre digo que no importa cómo el mundo te etiquete, no importa de verdad. Aquí lo que verdaderamente es importante es cómo Cristo te ve.
Puede ser que otros todavía te están recordando por lo que fuiste, pero Jesús no. Jesús te mira como una nueva criatura. Porque no nos olvidemos que de eso precisamente tratan las buenas noticias, trata el Evangelio. De tomar personas rechazadas, de tomar personas viles, menospreciadas, de tomar personas heridas, marcadas por el pasado, marcadas por el pecado, para sentarlas a la mesa con el Rey de Reyes. Las personas constantemente nos están recordando nuestra lepra, pero Dios la limpia y nos da un futuro digno. El mundo te define por lo que fuiste en el pasado, pero ¿sabes qué? Dios nos llama por lo que Él puede hacer con nosotros el día de mañana. Jesús no tiene ningún tipo de problema en estar donde otros no quieren ni siquiera entrar. Un religioso nunca en la vida hubiese entrado en casa de este hombre llamado Simón el leproso. No se le hubiese pasado ni por la cabeza acercarse tan siquiera a la puerta de esta casa. Pero Jesús es diferente. Él mismo dijo en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 2 y en el versículo 17, que los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos sí. Y Jesús ha venido no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores. Lo que sucede es que muchas veces nuestra doctrina no va tan acorde con nuestros hechos. Sí, puede ser que decimos que amamos al prójimo, pero la gran mayoría de las veces, en vez de amarlos, los juzgamos, ¿verdad? Decimos que nosotros somos de esos hombres que perdonamos 70 veces 7 cualquier ofensa, pero muchas veces la realidad es otra. Y muchas veces la realidad es que somos incapaces de olvidar el daño que otros nos han hecho. Y decimos que somos misericordiosos, que somos bondadosos con los que tienen algún tipo de necesidad. Pero si somos honestos, ¿cuántas veces no entramos en casas como la de Simón el leproso? Y creo que lo que más nos cuesta entender es que ser cristiano va bastante más allá de solamente creer en la doctrina que Dios nos ha dado a través de su palabra. Ser cristiano, dice la Biblia, que también es que podamos llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros podamos imitar a Jesús. El Señor no predicaba misericordia desde lejos, no. El Señor entraba en las casas de los leprosos. Y antes de terminar, creo que lo que tenemos que hacer es recordar que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos sido como este hombre, hemos sido como Simón el leproso. Quizá no teníamos una lepra física en nuestro cuerpo, seguramente, pero lo que sí teníamos todos era una lepra espiritual llamada pecado. Todos estábamos contaminados. O como dice el propio apóstol Pablo cuando escribe la carta, la epístola a la iglesia de Roma en el capítulo 3 y en el versículo 23, que dice que debido a nuestro pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que Jesús vino y se acercó a nosotros y nos tocó y nos limpió y nos ha dado el honor y el privilegio de sentarnos a su mesa. Así que, qué tremendo. En pocos versículos hemos visto cómo en casa del sumo sacerdote la religión construyó una reunión para condenar a Jesús. Pero en otra casa, la gracia y la misericordia del Señor entró para bendecir a una persona desechada por la sociedad llamada Simón el leproso. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque si hoy estamos aquí, es porque tú un día entraste en nuestra casa. Una casa indigna. Éramos leprosos espirituales. Estábamos destituidos de tu gloria por el pecado cometido. Pero en tu infinita misericordia nos visitaste, nos perdonaste, nos limpiaste y nos sanaste. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a ser nosotros como tú, a ser semejantes a ti, a andar por ese camino que tú nos has dejado establecido. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús.
Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda congregarte este domingo. No hay excusas, no hay argumentos, no hay motivos, no hay razones para no hacerlo. Así que por favor, toma a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o tú solo, sea como sea, toma la mano de alguien y congrégate este domingo en la iglesia local donde Dios te ha puesto. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.